Bienvenidos al canal Secretos de Engaño. Era un garaje bastante tenebroso. Los apartamentos Berwick fueron los primeros en la ciudad en tener su propio estacionamiento en el nivel inferior, pero no estaba ni de lejos tan bien iluminado o mantenido como los más nuevos. No había seguridad, y no pude ver ninguna cámara. Se sentía extraño ya que tampoco había restricciones de acceso. Todos los espacios de estacionamiento estaban asignados y había un montón de letreros amenazando a los infractores con remolque y tarifas asociadas. La ubicación estaba en un área de poco tráfico, no comercial, así que supuse que no tenían muchos problemas. Mi mente empezó a divagar. Era viernes por la noche y ya había estado sentado allí durante 3 horas. Mi paciencia se estaba agotando. Mi esposa, Carlota, estaba arriba visitando a Charles Henry Jenkins. El señor Jenkins, o C, como muchos lo llamaban, es el vicepresidente de Gilbert Mechanicals, una de las compañías más grandes de la ciudad. No lo llamaría rico, pero ciertamente está bien acomodado. De hecho, comparado conmigo, es adinerado. También es encantador, atractivo y, sospecho, bastante impresionante en ciertos aspectos íntimos. Así que probablemente te resulte fácil entender por qué yo estaba aquí esta noche. Carlota y yo habíamos estado casados por 27 años. En la secundaria, yo era un estudiante promedio, y ella era solo otra chica. Supongo que se podría decir que éramos un par de chicos inadvertidos que se deslizaron a través del sistema. Empezamos a salir y nos casamos el año después de graduarnos. Ella quería mudarse de la casa de sus padres y yo quería una relación romántica regular. En ese momento, parecía un trato justo. Conseguí un trabajo como pintor y en unos pocos años, tenía mi propio negocio. Tuvimos 2 hijos, Tony y Greg, y una hija, Sharon. Nunca nos faltó nada, pero criar a 3 niños significaba que nunca teníamos dinero extra para gastar en las cosas más bonitas de la vida. Mis hijos fueron los únicos en el vecindario que nunca fueron a Disneyland. Pasamos mucho tiempo en Novos Grove, pero eso no lo compensaba del todo. Además de eso, solo podíamos permitirnos vacaciones familiares en el bungalow en Meadow Lehigh. Carlota y yo siempre nos llevamos bien. Nunca hubo ese amor salvaje y apasionado como en las películas. Estábamos cómodos juntos, pero no puedo decir que estuviéramos locamente enamorados el uno del otro. Pensé que eso era solo parte de la vida real. Después de tener a los niños, Carlota mantuvo casi por completo su figura, aunque sus caderas se hicieron un poco más anchas. Tenía la piel oliva y el cabello oscuro y grueso. Cuando cumplió 40, apareció una franja de canas en el lado izquierdo de su cabello. Era extraño, pero un poco elegante. Usualmente se peinaba el cabello para enmarcar su rostro. Tenía que admitirlo, todavía era una mujer hermosa. Sin embargo, su belleza estaba equilibrada por su temperamento fuerte. Nunca se la podía describir como una persona cálida, y hasta los niños notaban esto. A medida que envejecía, Carlota se volvió cada vez más amargada. Nunca estaba dirigido a alguien en particular, solo a todo y a todos en general. No tenía idea de qué lo causaba. Tony y Greg se graduaron de la escuela con logros tan notables como los míos. Ja ja ja. Bueno, no todos podemos ser genios. Ambos empezaron a trabajar como aprendices de albañiles y en 2 años tenían su propio pequeño negocio. No estaba nada mal. Sharon se casó y se mudó tan pronto como pudo. Una vez que Carlota y yo estuvimos solos en la casa, me convertí en el blanco de su amargura. No comía bien. Me vestía como un desaliñado. No estaba en forma. Estaba atrapado en un trabajo sin futuro y nunca llegaría a hacer nada. La hacía manejar un coche miserable. No teníamos plan de jubilación. Era interminable. Lamentaba que los niños se hubieran ido porque ya no había nadie más con quien compartir la ira de Carlota. Entonces, alrededor de 1 año después, todo se detuvo. Mi encantadora esposa, de alguna manera, encontró un nuevo interés que cambió su actitud. En lugar de regañarme constantemente, ahora simplemente me ignoraba. Todavía vivíamos juntos como marido y mujer, incluyendo mantener intimidad física, aunque se había vuelto casi platónica.
Ella seguía cocinando y manteniendo la casa impecable, pero el sarcasmo desapareció. En la cama, actuaba igual que siempre, indiferente y poco destacable. No puedo decir que fue un mal cambio, pero me ponía un poco incómodo. Supongo que debería haber estado feliz, pero no lo estaba. Por supuesto, el nuevo interés de Carlotta era C. Jenkins. No tenía idea de dónde lo conoció o bajo qué circunstancias. Todo lo que sabía era que tenían una relación estable y seria. Todo lo que ella tenía que hacer era pedirlo, y yo le habría dado un divorcio en un instante. Ella habría conseguido la mitad de todo, lo cual no era tanto. Esperé pacientemente a que lo mencionara o me sorprendiera con los papeles, pero nunca pasó nada. Supuse que estaba contenta con la forma en que estaban las cosas. No tenía ninguna intención de sacar el tema o discutir con ella sobre eso. Todo iba bien siempre y cuando ella se sintiera culpable por la aventura. Si revelaba que sabía lo que estaba pasando, probablemente seguiría viéndolo y empezaría a hacer mi vida miserable otra vez. No podía correr ese riesgo. Si ella descubría que yo sabía acerca de ese y seguía viéndolo, la humillación sería insoportable y podría haber terminado haciendo algo drástico. Entonces mis hijos me habrían odiado, y no quería que eso pasara. Era un infierno de dilema. Carlotta entró al garaje sola. Se subió a su precioso Civic y se fue sin notar mi camioneta estacionada en la esquina. Necesitaba ir a casa para preparar la cena. Usualmente comía afuera. Moví mi camioneta más cerca de su Lexus y me acomodé lo mejor que pude. Sabía muy poco sobre el amante de mi esposa. Tenía alrededor de 40 años y, como mencioné, era bastante guapo. Su foto aparecía ocasionalmente en los periódicos cuando asistía a eventos públicos. Por supuesto, Carlotta nunca estaba con él. Una de sus características distintivas era un gran anillo en el meñique de su mano derecha, un gran diamante de unos 3 quilates. Se rumoraba que recibió un gran bono cuando se convirtió en vicepresidente y lo gastó todo en ese anillo. Después de unos 5 años de matrimonio, me había sobrepasado y le compré a Carlotta un anillo que ni siquiera tenía medio quilate. Fui un tonto, pero estaba orgulloso de lo que había hecho. Observé cuando salió del edificio y se dirigió hacia su Lexus. Incluso caminaba como si pensara que era algo especial. No conocía a este tipo, pero lo odiaba. Justo cuando abrió su coche con el control remoto, salí de mi camioneta. La pistola eléctrica lo alcanzó antes de que pudiera llegar a la puerta. No era particularmente hábil ni de sangre fría, pero manejé el trabajo bien. Agarré ambas piernas y lo arrastré hacia la parte trasera de mi camioneta. Al principio, su cabeza y hombros se levantaron y luego torcí sus piernas alrededor. En las películas, esto siempre se ve tan fácil, pero meter más de 100 kilos de cuerpo flojo en la caja de una camioneta no es tan simple. Primero, até sus piernas y brazos con cinta adhesiva. Cuando llegué a su boca, envolví la cinta alrededor de su cabeza varias veces, asegurándome de no cubrir su nariz. No quería que el tipo se asfixiara en la parte trasera de mi camioneta. Luego, lo cubrí con una lona y aseguré la tapa de la caja. Antes de irme, tomé sus llaves y volví a cerrar el Lexus. 20 minutos después, llamé a Carlotta y le dije que estaba tratando de terminar algún trabajo en Tresler-Tobny y que probablemente llegaría tarde a casa. Sonaba un poco decepcionada, pero rápidamente siguió adelante. Ya era anochecer cuando llegué al bungalow. Ya había elegido y preparado un buen lugar en el lado sur. Allí crecían 2 manzanos y siempre hablábamos de plantar otro. Un contenedor con el nuevo árbol Golden Delicious que compré ayer estaba junto a un gran hoyo. El hoyo era redondo, no iba a cavar uno con forma de tumba. De vez en cuando, podía escuchar un coche pasando, pero el bungalow estaba oculto a la vista por la densa maleza. Él se despertó cuando le quité la lona. No podía decir si estaba asustado o enojado. Hola. ¿Sabes quién soy? Sus ojos estaban abiertos de miedo mientras asentía sí. ¿Sabes por qué estás aquí? Sus ojos miraban frenéticamente a su alrededor y sacudió la cabeza. Sonreí, lo agarré por las piernas y lo arrastré fuera del vehículo. Mientras lo sacaba, la parte trasera de su cabeza golpeó el borde de la puerta.
Se agitaba como si supiera lo que venía, pero todo lo que estaba haciendo era cansarse. Le quité su reloj y el anillo caro de su meñique, luego los puse en mi bolsillo. Su billetera y su celular ya estaban en el asiento delantero de la camioneta. Para cuando empecé a empujarlo dentro del hoyo, podía darme cuenta de que estaba aterrorizado. Seguía intentando ponerse de pie, aunque sus manos y pies estaban atados. Finalmente, tuve que golpearlo en la cabeza con la pala para que se calmara. No lo dejó inconsciente, pero lo hizo más fácil de manejar. Empecé a rellenar el hoyo después de colocarlo en posición fetal. Todavía estaba vivo, y antes de que terminara de enterrarlo, recuperó la conciencia. Para entonces, todo lo que podía hacer era emitir débiles gruñidos. Con casi 1 metro de tierra encima de él, no había manera de escapar, y finalmente, todo quedó en silencio. Saqué el nuevo manzano de su maceta, lo coloqué cuidadosamente en el centro del hoyo y lo rellené con un par de bolsas de buena tierra para plántulas. Usé la tierra restante del hoyo para terminar el trabajo, luego esparcí prolijamente 2 bolsas de mantillo encima. Era hora de volver a casa. Mi cena acababa de ser sacada del microondas. Mi esposa no se había movido del televisor. La noche fue tranquila. Escondí cuidadosamente todo lo que había tomado de té en el garaje, planeando deshacerme de ello más tarde. Carlotta se fue a la cama temprano, y yo pasé la noche en el sofá. El fin de semana estuvo ocupado, tuve que rastrillar hojas y podar los arbustos. Al menos ya no tenía que cortar el césped. Había una buena posibilidad de que nadie visitara el bungalow durante los próximos meses. Carlotta no había estado allí en años. Esto le daría al nuevo árbol tiempo para echar raíces y no parecer como si acabara de ser plantado. El fin de semana pasó tranquilo y sin incidentes. El domingo por la noche, conduje hasta Reading y me deshice del reloj, la billetera y el celular que había tomado de té. La mañana del lunes llegó, y yo estaba listo para empezar una nueva semana. Carlotta parecía ansiosa. Noté que intentaba llamar a un número en su celular varias veces, pero sin éxito. Todo estuvo bien hasta el miércoles, cuando la policía apareció en mi lugar de trabajo y me llevó a la comisaría. Señor Saunders, ¿tiene alguna idea de por qué está aquí? La placa en su pecho decía, Teniente Detective Williams. Lo único en lo que puedo pensar es que a alguien no le gustó cómo pinté su casa, dije con una mueca de irritación. ¿Conoce a Charles Henry Jenkins? Sé quién es, pero nunca he conocido al hombre. ¿Por qué pregunta? El señor Jenkins es un amigo cercano de su esposa, Carlotta. ¿Entonces tal vez debería hablar con mi esposa? ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Él me acusó de algo? El señor Jenkins no ha dicho nada. El detective Williams hojeó algunos papeles en el escritorio. El señor Jenkins no se presentó a trabajar el lunes y fue visto por última vez el viernes. No sé qué decirle. ¿Ha hablado con la última persona que lo vio? Hemos estado en contacto, señor Saunders. Esa persona fue su esposa. Tengo solo un poco de curiosidad. ¿Qué tipo de relación tiene mi esposa con este tipo, Jenkins? Y ya que él es su amigo, ¿por qué soy yo el que está sentado aquí? El detective Williams se levantó de su silla. Discúlpeme por un momento. Observé mientras salía de la habitación y se giraba hacia la pared con un gran espejo unidireccional. 1 minuto después, regresó a su asiento. Señor Saunders, su esposa ha estado cerca del señor Jenkins por unos 6 meses. Ella era una visitante regular en su apartamento e incluso guardaba ropa y objetos personales allí. ¿Está diciendo que mi esposa está teniendo una aventura con este tipo, Jenkins? ¿Le gustaría un café, señor Saunders, o tal vez una coca? No, maldita sea, pero me gustaría saber dónde está este tipo, Jenkins, para poder hacerle una visita. Por lo menos, dígame dónde vive. A partir de ese momento, la conversación empezó a ir cuesta abajo. La casa que había estado pintando en Treslertown estaba vacía. Nadie podía confirmar si yo había estado allí o no. De hecho, la había pintado el día anterior. Todo lo que tenían era mi llamada telefónica a Carlotta, lo cual no probaba nada. Pasé el resto del fin de semana vigilando a mi esposa.
Incluso me aseguré de estar con gente el lunes y el martes, por si acaso. Después de 2 horas, el detective Williams y sus colegas parecían decepcionados y me dijeron que podía irme. Les dije que, dadas las circunstancias, deberían convencer a mi esposa de quedarse en otro lugar hasta que yo tuviera la oportunidad de calmarme. Me dejaron sentado en la habitación por otra hora, y finalmente, un oficial de patrulla entró para informarme que Carlotta se quedaría con Sharon por unos días. Pasé la noche bebiendo cerveza y sonriendo para mí mismo. A la mañana siguiente, moví todas mis cosas a una de las habitaciones de repuesto. Ya no iba a dormir con Carlotta. La siguiente noche, Tony, Greg y Sharon vinieron a hablar conmigo. Su madre había confesado la aventura y expresó un profundo arrepentimiento. Dijo que fue un error y que nunca quiso herirme. Nunca volvería a suceder. Escuché esas tonterías durante 30 minutos, tratando de ser lo más educado posible. Una vez que acepté dejarla volver a casa, todos estaban felices y sonriendo. Después de que se fueron, tomé unas cervezas más y empecé a sonreír de nuevo. Carlotta volvió a casa a la mañana siguiente y mi sensación de euforia no duró mucho. Nunca hablamos de su aventura con C. De hecho, apenas hablamos en absoluto. Nuestras conversaciones estaban limitadas al mínimo necesario para funcionar. Nunca la acusé de nada y ella nunca ofreció explicaciones ni disculpas. La policía nunca me contactó de nuevo. Unos pocos artículos pequeños aparecieron en los periódicos locales y luego todo quedó en silencio. Sin embargo, las cosas con Carlotta no resultaron como yo había esperado. Ella no sentía ningún remordimiento, y pronto su antigua ira y amargura comenzaron a resurgir. Había perdido a su amante y finalmente se dio cuenta de que no iba a volver. Yo me levantaba temprano por las mañanas y usualmente desayunaba, almorzaba y cenaba en uno de los restaurantes locales. Para cuando regresaba a casa por las noches, siempre estaba listo para ducharme e irme a la cama. Carlotta cuidaba la casa y hacía mi lavandería. Nunca pedí más. Todavía compartíamos cuentas bancarias y tarjetas de crédito, pero ella nunca abusó de ellas. No había intimidad entre nosotros. Las pocas veces que estábamos en la misma habitación eran tensas. Todas las viejas discusiones, insinuaciones e insultos regresaron. Me descubrí esperando que encontrara un nuevo amante y lamentando el final de su primera aventura. Aunque ya no me estaba engañando, ella me trataba como a un tonto. Sabía que yo estaba al tanto de su aventura y que no había hecho nada al respecto. ¿Qué clase de hombre descubre que su esposa es infiel y luego simplemente cede y lo acepta? Un hombre débil. Podía ver el desprecio en sus ojos cada vez que me miraba. Para ella, yo no era nadie. Poco sabía ella que yo era el que movía los hilos. Yo era el que tenía el control. Era hora de sacarla de equilibrio. Todos los hijos planearon celebrar el Día de Acción de Gracias en nuestra casa. Pensé que era una gran idea. Me daría la oportunidad de poner las cosas en claro. Los niños habían notado que Carlotta había vuelto a sus viejas y desagradables maneras, pero no sabían qué hacer al respecto. Creo que asumieron que era mi culpa. Las esposas de Tony y Greg, Sharon y Carlotta estaban ocupadas en la cocina mientras los hombres miraban fútbol. Nunca me importaron mucho los deportes, pero hoy era un día especial. Me complació cuando Sharon anunció que la cena estaba lista. Éramos 8 en la mesa. Normalmente, alguien diría una oración antes de la comida. Esta vez, decidimos ir alrededor de la mesa, con cada persona diciendo por qué estaba agradecida. Es un ritual tonto que se siente como algo que haría una familia de una comedia de televisión. No me importó, sin embargo, porque me dio la oportunidad de desestabilizar un poco a mi esposa. La mayoría de los discursos fueron más o menos lo que se esperaba. Sharon aprovechó la oportunidad para anunciar que estaba embarazada, algo que todos ya más o menos sabíamos. Cuando fue mi turno, sonreí y levanté mi mano derecha. Todos pudieron ver bien el brillante anillo de diamantes en mi meñique. Estoy agradecido por este anillo mágico, dado a mí por mi amada esposa. Me dio la fuerza para poner las cosas en orden. Reemplazó mi tristeza con felicidad. Me libró de la humillación y me dio orgullo.
Me dio el valor para corregir un terrible error. Estoy realmente agradecido por mi maravilloso, mágico anillo. La mesa quedó en silencio. Carlota se sentó congelada, con los ojos y la boca bien abiertos. El resto de la familia no notó nada inusual porque todos me estaban mirando a mí y a mi anillo, tratando de averiguar de qué diablos estaba hablando. «Es un anillo muy bonito, papá, pero ¿qué pasa con ese discurso extraño?», preguntó Tony, rompiendo el silencio, y pronto todos se unieron, pidiendo una explicación. Yo solo sonreí y bajé mi mano de nuevo a mi regazo. Miré a Greg, sentado a mi derecha, y dije, «Tu turno». Nadie notó cuando Carlota se levantó en silencio y salió de la habitación. Todos los demás, excepto ella, habían terminado su turno de dar gracias. Alguien comentó brevemente sobre su ausencia, pero luego todos empezaron a servirse. Cuando me levanté para buscar a mi esposa, todos estaban demasiado ocupados para notarlo. Ella estaba sentada en el borde de la cama, llorando en silencio. Me miró con una expresión que parecía una mezcla de miedo y ansiedad. Sus ojos estaban hinchados y sus mejillas estaban rojas. No dijo nada, solo se sentó allí, mirando tristemente. «Carlota, tu familia está esperando que te unas a ellos. Arréglate y vuelve a la mesa». Eso fue todo. Cerré la puerta del dormitorio y regresé con nuestros invitados. 5 minutos después, mi esposa se reincorporó a nosotros y nadie mencionó su breve ausencia. El resto de la noche transcurrió como se esperaba. Insistí en que los hijos se llevaran toda la comida sobrante a casa. Las chicas ayudaron a Carlota a limpiar y todo quedó en orden. Lo único que hicieron los hombres fue bajarse unas cuantas botellas de cerveza y eructar. Saludé con la mano al último de ellos y noté que mi esposa se dirigía al dormitorio. La observé irse, con una leve sonrisa en el rostro, que en realidad era más una mueca. Me sentí tan maliciosamente satisfecho y redimido. Me tomé otra cerveza antes de dirigirme a mi habitación. A la mañana siguiente, fui inesperadamente recibido por el olor a café recién hecho en la cocina. Carlota estaba completamente vestida y lista para el día. Me ofreció una taza de café recién preparado, la cual acepté y bebí cortésmente antes de irme a trabajar. Era un pequeño gesto, pero era un comienzo. El desprecio en sus ojos se había ido, reemplazado por una mirada de respeto cauteloso. Era más una mirada de tolerancia, pero aún así me hacía sentir un poco incómodo. El trabajo fue duro ese día. Supuse que tenía un día, tal vez 2, antes de que la policía viniera por mí. Ahora que Carlota tenía alguna sospecha de que yo estaba involucrado en la desaparición de su novio, no se rendiría. No me importaba. Ya no iba a aguantar sus payasadas. No iba a poder darle a las autoridades una explicación plausible sobre el anillo. A la mañana siguiente, Carlota hizo café otra vez y preguntó si quería algunos huevos o algo más. Tomé un panecillo inglés con un poco de miel. ¿Era esta mi última comida? ¿Iban a aparecer los policías hoy? No hablamos, pero tampoco hubo comentarios desagradables. La siguiente semana empezó de la misma manera. El martes por la mañana, desayuné tostadas francesas. El miércoles por la mañana, ella preguntó si podía llegar a casa temprano porque planeaba hacer lasaña, mi plato favorito. Ahora estaba realmente asustado. Quedaban 2 semanas hasta Navidad. Me sentía cada vez más incómodo. Carlota estaba planeando algo, y no tenía idea de qué era. Pero sabía que no me iba a gustar. Cuando era niño, odiaba el pastel Devil's Food. Todos los demás en la familia lo amaban, así que mi mamá lo hacía a menudo. Mi glaseado de pastel favorito era crema de limón. En un intento de complacerme, mi mamá comenzó a poner glaseado de limón en el pastel Devil's Food. Recuerdo haber comido felizmente el dulce, pero siempre sabía que debajo de su sabor estaba ese maldito pastel endiablado. Carlota era el pastel y su comportamiento era el glaseado de limón. Tarde o temprano, el glaseado se acabaría y me quedaría con el pastel Devil's Food. Para ese momento, ya había decidido que ella no iba a ir a la policía ni a contarle sobre el anillo. Ella tenía otros planes que probablemente no eran legales.
No podía esperar más. 2 días antes de Navidad, cerré las cuentas bancarias y cancelé las tarjetas de crédito. No había mucho dinero, pero decidí que me lo llevaría todo. Así es, me iba. Sin divorcio, sin tonterías legales. Simplemente me iba a ir. La casa era alquilada. Nunca habíamos estado realmente interesados en comprar nuestro propio lugar. Pusimos un pequeño árbol con regalos para cada uno de los hijos y sus cónyuges. Se suponía que vendrían más tarde en la tarde. Desafortunadamente, no los vería este año. En la mañana de Navidad, puse una pequeña caja de joyería debajo del árbol para Carlota y silenciosamente dejé la casa por última vez. Conduje hacia el oeste hasta llegar a la enero de 81, luego me dirigí hacia el sur. Tenía un amigo en Pensacola que me iba a dejar quedarme con él hasta que encontrara mi propio lugar. Me detuve a desayunar cerca de Hagerstown. Para entonces, Carlota probablemente estaba abriendo su regalo. Dentro, encontraría mi anillo de bodas y el anillo de diamantes de 3 quilates. Era demasiado lejos para conducir en un solo día, al menos para mí. Desafortunadamente, la mayoría de los moteles estaban reservados por las fiestas. Finalmente encontré uno cerca de Chattanooga. Al día siguiente, me instalé cómodamente con mi viejo amigo Tom y su esposa. En el área, había muchas casas móviles amuebladas disponibles para alquilar. Una vez que me instalé, encontré trabajo en una compañía que se especializaba en restauración de daños por inundaciones y agua. Acordaron pagarme en negro siempre que no les diera mi número de seguro social. Era un arreglo interesante y todos estaban felices. Decidí que era hora de ponerme en contacto con mis hijos. No me importaba Carlota, pero los niños necesitaban un poco de tranquilidad. Uno de mis compañeros de trabajo estuvo feliz de dejarme usar su celular a cambio de comprarle el almuerzo. Tony. Soy papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde diablos has estado? Esto es un desastre aquí. Mamá se está volviendo loca. ¿Loca cómo? ¿Loca enojada o loca triste? Loca enojada. La Navidad fue un desastre total, pero se puso aún peor después. Cuando descubrió que te llevaste todo el dinero y cancelaste las tarjetas de crédito, se volvió loca. Bueno, al menos salió algo bueno de eso. ¿Qué pasó? Antes de Navidad, todo parecía estar bien entre ustedes dos. Todos pensamos que lo resolverían. Tony, puede que pareciera así, pero créeme, nunca iba a pasar. Decidí que era mejor irme antes de que todo se viniera abajo. No estamos seguros de cuánto tiempo podrá manejarse con el dinero. Ninguno de nosotros está en posición de ayudar. Sharon sugirió que consiguiera un trabajo y mamá explotó. No creo que tenga suficiente para cubrir la renta y los servicios a fin de mes. ¿Ustedes están haciendo algo por ella en absoluto? Estamos haciendo lo mejor que podemos para mantenernos alejados de ella. Como no te tiene a ti para culpar, lo está descargando sobre nosotros. Sharon ni siquiera responde sus llamadas ya. Incluso si pudiéramos ayudar, ha llegado al punto en que ninguno de nosotros quiere hacerlo. Bueno, lamento dejarlos a ustedes lidiar con este desastre, pero todos insistieron en que la aceptara de nuevo después de que me engañó, así que ahora tendrán que vivir con eso. ¿Estás seguro de que no quieres volver a casa? Ni de chiste. Tengo un trabajo y un buen lugar. La próxima semana, voy a comprar una televisión de alta definición y un par de paquetes de cerveza. Estoy muy bien. ¿Dónde diablos estás? El teléfono dice que estás en El Paso. Ese no es mi teléfono. No intentes volver a llamarme a este número. No funcionará. Te llamaré de nuevo en un par de semanas. Salúdame a Greg y Sharon de mi parte. Me alegraba de que las cosas estuvieran yendo bien en casa. Los niños lo estaban pasando mal, pero se estaban arreglando. Mi único problema ahora era decidir qué televisor comprar, uno de 32 pulgadas o uno de 37 pulgadas. Decisiones, decisiones. Había mucho trabajo para pintores en el área. Todos los contratistas tenían licencias, pero parecía que a nadie realmente le importaban los trabajadores. Era más fácil mirar hacia otro lado.
Mientras el trabajo se hiciera y no hubiera quejas, todo estaba bien. Compré una televisión y un pequeño microondas. Estaba en la luna. Estaba ganando suficiente dinero para vivir, así que no necesitaba tocar el dinero en efectivo que había traído conmigo. Compré un celular desechable y llamé a Tony 3 semanas después. Papá, me alegra que hayas llamado. Mamá está en la cárcel. ¿Qué demonios está haciendo tu madre en la cárcel? ¿Recuerdas ese anillo que estabas mostrando en Acción de Gracias? Sí, ¿qué pasa con él? Dijiste que lo recibiste de mamá, ¿verdad? Eso es cierto, ¿por qué preguntas? Bueno, mamá necesitaba algo de dinero en efectivo e intentó empeñarlo. La arrestaron en la casa de empeño en menos de 10 minutos. Maldita sea, eso es duro, ¿por qué la arrestaron? ¿Sabes por qué, no? No respondí, pero creo que me oyó reírme entre dientes. Mamá le dijo a la policía que tú le diste el anillo, pero ellos no le creyeron. Habría sido difícil para la policía incriminar a Carlota solo por el anillo. No tenían un cuerpo, un arma homicida, un motivo, ni testigos. ¿De qué podrían acusarla? ¿De hacer llamadas telefónicas a su novio? Tony, te llamaré de nuevo en una semana. No sé qué hacer ahora mismo. Déjame pensarlo. Pasé unas horas en las computadoras de la biblioteca pública. El Reading Eagle tenía algunos artículos cubriendo la investigación sobre la desaparición de Charles Henry Jenkins. El mayor avance que tuvieron fue cuando Carlota intentó empeñar su anillo. Ella afirmó que yo se lo había dado, y luego yo desaparecí. Cuando llamé a Tony después, me dijo que había tranquilizado a las autoridades asegurándoles que yo estaba bien, solo intentando alejarme de Carlota. Pasaron unos días con mi esposa y dijeron que entendían por qué me había ido, pero aún querían hablar conmigo. Tony me dio un número al que podía llamar. Más tarde esa misma semana, fui a Biloxi y llamé al departamento de policía de Reading. No fue la conversación que ellos esperaban, pero parecieron satisfechos con mis respuestas. Simplemente les dije que después de descubrir que mi esposa me había engañado, sentí que no podía vivir más con ella. Irme era la única manera de mantener algún sentido de respeto propio. Creo que solo necesitaban llenar unos pocos huecos en su informe de investigación. Antes de regresar a casa, llamé a Sharon. La mayoría de mis llamadas habían sido a Tony, ya que él era el mayor y, en mi opinión, el más sensato. Ella estaba feliz de saber de mí e inmediatamente me pidió que llamara a Greg más tarde esa noche. La policía no tenía suficiente evidencia para acusar a Carlota, así que la dejaron ir. Sharon dijo que Carlota empacó sus cosas en su coche y se fue a quedarse con su hermana en Frankville. Carlota se negó a hablar más con los niños y les dijo que se fueran al infierno. Pasamos las vacaciones de Pascua juntos en Disneyland, todos excepto Carlota. Sharon estaba embarazada de 5 meses, pero aún así lo pasó muy bien. Yo les había negado a mis hijos la oportunidad de ir cuando eran más jóvenes, pero ahora, parecía que todos lo estaban disfrutando. El dinero que había ganado se gastó en boletos de avión y entradas, pero valió la pena. Había perdido a mi esposa, pero todavía tenía a mi familia. Algún día, tendré que volver al bungalow familiar y revisar el manzano Golden Delicious. Algún día.